Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer primero de Crónica, capítulo 11, verso 9 y capítulo 12. Voy a tratar de hacer esta porción un poco más resumida, ¿verdad? Para que el que esté escuchando pueda entender y no, se podría decir, no despistarse, porque así como los primeros capítulos de Primera de Crónica, es esta parte en donde se mencionan muchos nombres y yo sé que a los que nos gusta estudiar la escritura, indagar, ver detalle, aprender más, que para otros puede ser como algo como que eso no te va a traer conocimiento ni te va a edificar. Para muchos sí, porque mientras más información, mientras más eslabones, de verdad, digo yo, eslabones dentro de el conocimiento bíblico, tú tengas ya eh, agarrado, más convicción tienes de lo que crees y más complicado es que venga alguien a tratar de tergiversar algo y que porque se escuche bonito uno se lo crea. Así que voy a tratar de leer mayormente más en los versos que me quiero enfocar para ir más directamente al grano. El resumen de este capítulo 11, desde el verso 9 y capítulo 12, es ese famoso tema o frase, los valientes de David. Los valientes de David. Y como introducción voy a contar una anécdota que yo considero y que me acabo de acordar ahora mismo. Esto es improvisado, esto no fue parte de lo que estudié, de lo que quería traer, pero mira qué cosa que me acordé en estos momentos que comencé a grabar. Porque dentro, y que tiene que ver mucho con el tema el cual yo quiero enfatizar, que, que está totalmente entrelazado con el capítulo anterior, o por lo menos, o con la enseñanza que quise transmitir en el video anterior, que es sed agradecido. Sed agradecido. Y cuando yo digo algo que sucede en mi vida, no es porque me haya afectado, ni tenga algo contra la persona, ni lo vea como lo peor. No, al contrario, sed agradecido siempre. Sed agradecido. Ni para jactarme, ni para nada, no. Pero me acuerdo que en la primera, bueno, cuando en una congregación que yo estuve militando por un tiempo, que llegué a ser, como se dice, ¿verdad? Líder de jóvenes. Líder de jóvenes. Pues en ese caminar, pues en una ocasión estuve predicando y la predicación era sobre este tema, los valientes de David. Dentro de, dentro de la multitud que había en esa congregación, había un muchacho que había sido invitado por la líder o la ex líder de jóvenes, la que antes era líder de jóvenes,
y que en este caso era yo el líder de jóvenes y que por una u otra razón, ¿verdad? Pues a pesar de que hubo un poco de apoyo, mira, qué bueno, yo quiero darte esa oportunidad por aquello, por lo otro, y bueno, estaba esa buena voluntad de apoyar y todo, pero dentro de las enseñanzas que daban o dentro de los estudios bíblicos que se daban ahí, pues hubieron roces de diferentes de opinión, ¿verdad? Dentro del punto de vista de la persona, de esa persona y un grupo, ¿verdad? Que casi siempre, no sé por qué, dentro de las congregaciones, no sé por qué siempre como que ella tenía su grupito y ese grupito pues era ese grupito, ¿verdad? No voy a entrar mucho en detalle ni experiencias que quiero enfocarme mayormente en el punto de los valientes de David. Pues el detalle es que ese grupito, ¿verdad? Tenía roce de diferentes puntos de enseñanza con este servidor y con el líder de esa congregación que en parte en esos puntos en los cuales teníamos diferencias, pues estábamos de acuerdo, por lo menos el líder de esa congregación y yo, y esa muchacha, la líder, que era hija de él, pues tenían esas diferencias. El punto es que había un muchacho que ella había invitado, que era del mismo pensamiento que ella, y yo estaba hablando y predicando sobre los valientes de David. Entonces se termina la predicación y todo estaba todo bien. Como habían roces, y esto es algo de lo cual yo asumo, ¿verdad? Esto es algo de lo cual yo asumo. ¿Por qué? Y cuento esta experiencia para que podamos entender lo que es tener, no para jactarme, sino para que podamos entender cómo el Todopoderoso de una u otra manera nos lleva a tener un pensamiento de ser agradecido siempre, siempre. Que es complicado, que es difícil, sí, pero yo les aseguro que cuando uno está en el canal correcto, no se hace difícil, no se hace complicado. También la personalidad de cada quien ayuda, ¿verdad? A la persona a superarlo más rápido, o a hacerlo mejor, o a hacerlo más difícil. El punto es que una semana creo que fue, o 2 semanas después, esa persona invitó a ese muchacho que estaba ahí, que mientras yo estaba predicando estaba amén, aleluya, bueno, todo la alegría que se da dentro de ese ambiente. Pero, obviamente, pareciera, desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque no le encuentro otra lógica. En esa semana, pues pasaron uno que otra cosa, roce, y ya, pues, no había esa misma, se podría decir, comunicación armónica. ¿Por qué? Por una otra razón, no sé por qué, personas que a uno le dice, esta es mi opinión, yo considero que eso no es correcto, pues por otra razón de momento pues ya te ven como un enemigo, cosa que no sé por qué, pero así sucede. El punto es que cuando esta persona comenzó a dar su mensaje, la persona, yo estoy casi seguro que esa persona no sabía que yo estaba ahí. Y como parece que no me vio, ¿verdad? Porque yo nunca he sido de esas personas que le gusta hacerse sentir en el lugar, yo estoy aquí, y empiezan a gritar bien duro, aleluya, amén, o cosas así como para que todo el mundo mire hacia esa persona. No, yo me sentaba tranquilito en un lugar y escuchaba, miraba,
discernía entre lo que estaba correcto y lo que no. Y el mensaje de esta persona fue ese. Fue como que hacia mi persona. Hacia mi persona. Decía, aquellos que, o sea, aquellos que vienen aquí, se ponen a hablar y a decir y se escuchan muy, muy de esto, pero en realidad, o sea, que yo, ¿verdad? En mi mentalidad, nunca dije nada, ni hablé, nada. Me quedé callado y me lo quedé. Hasta ahora que me acabo de acordar y lo y lo estoy transmitiendo por causa de lo que voy a estar hablando, ¿verdad? No porque me haga falta decirlo, porque no me afecta en nada. Pero fíjate, es algo que, que nos va a ayudar a todos, inclusive a mí mismo, a entender el mensaje que quiero transmitir para que podamos aprender a lo que es ser agradecido. Y a lo que me quiero llevar para mí, y desde el punto de vista que yo considero bíblico, ¿qué significa ser agradecido? Que traes un poco de ejemplos en el video pasado. Después que esta persona dijo todo lo que dijo, que totalmente se veía que estaba hablando de mí, todo lo que decía era como que despectivo, e inclusive dijo como que ¿a dónde está? Que ahora no están por ahí. Y yo estoy ahí, yo estaba ahí. No sé si fue que la muchacha se le olvidó decirle que yo estaba ahí o algo, pero el punto es que él se bajó y lamentablemente, ¿verdad? Como sucede, no importando, eso fue mi experiencia. No importando el mensaje, no importando qué edificativo sea o qué fuera de contexto sea el mensaje dentro de esas congregaciones, por lo menos mi experiencia, no en todos, en la mayoría, porque sí hubieron casos que sí se hablaron, pero en la mayoría todos dicen amén, qué buen mensaje, el Señor te usó. Y honestamente a veces yo decía, pero es que esa persona lo único que habló fue de él, no habló nada de la Biblia. Lo único que habló fue de lo malo que era antes. No sé. ¿Qué bíblico haya sido? No sé, desde mi punto de vista, ¿verdad? Le puede haber edificado a alguien, sí, alguien se pudo haber sentido con esa empatía con él y se haya visto en ese espejo y haya reflexionado, sí. O cosas fuera de contexto. El punto es que, para no darle tanta vuelta al asunto, esta misma persona que dijo todo eso, que la mitad de la predicación fue hablar de esas personas que habían dicho muchas cosas anteriormente y ahora no se aparecían. Y yo siempre iba y estaba ahí ese día inclusive. Y lo escuché sentadito ahí, sin decir nada, mirando y reflexionando en mi mente. Decía, ¿por qué él está diciendo eso? Más seguro fue que se sentó antes se había sentado, o por llamada por algo así, se había sentado y la persona tal vez por otra razón le dijo las diferencias que tenía conmigo y ya me habían puesto una X. Pasó, creo que una semana y me encuentro yo manejando por una carretera y veo a esta persona a la cual hacía una semana atrás me había dicho de manera indirecta, no directa, de manera indirecta, de todo lo habido y por haber. Y yo lo veo caminando con su mamá en la carretera, con unos bolsos, parecía que habían hecho compra de supermercado, como dicen. Y yo me le paro al lado, le toco bocina y le digo, vengan, yo los llevo a donde van a ir. La persona se montó con su mamá, obviamente, bajo ese sol que hacía y tal vez lo lejos que estaban, se montó.
Y se montó con una alegría de, Dios te bendiga. Ahí me reconoció, Dios te bendiga, ¿cómo está? Esto y lo otro, sí, sí, aquí estamos, Tal vez él nunca se enteró que yo estuve ese día ahí. Y yo lo que decía era, gracias Padre amado por tu amor y por tu misericordia, que obres en la vida de cada uno de nosotros y que nos ayude a mejorar. Porque hay que ser agradecido. Y ese agradecimiento está basado en lo que el Mesías ha hecho por nosotros. Y eso es lo que mayormente quiero transmitir hoy. Que el agradecimiento que nosotros tengamos no sea solamente por lo que alguien haya hecho por nosotros, sino por lo que el Mesías ha hecho en nosotros. ¿Por qué nosotros hacemos el bien? ¿Cómo fue que el Mesías le dijo a sus discípulos? ¿Por qué saludan solamente a sus compatriotas? ¿No hacen lo mismo los gentiles? ¿Por qué oran solamente por ustedes y no oran por los que los persiguen? ¿Por qué no oran por los enemigos, por los que los ultrajan? Oren por ellos. Oren por ellos. Hagan el bien. Cuando tengan sed, dale de beber, para que su cara se sonroje de vergüenza y reconozcan lo que han hecho y se vuelvan al Todopoderoso. Y eso realmente es lo que le agrada al Eterno. Eso es lo que realmente le agrada al Eterno. Como estuve explicando en algunos videos anteriores, el propósito de Primera de Crónica más seguro se escribió después del regreso del cautiverio de Babilonia. Entonces, cuyo propósito es transmitirle a todos estos lectores, oye, mira, esto hicieron nuestros ancestros. Estos son los territorios que les tocaron. Esto fue lo que los reyes gobernaron, lo establecieron. Y todas estas casas de todas estas tribus son las que nosotros consideramos legítimas. ¿Acaso alguno de ustedes que han venido del exilio pueden probar que son de alguna de estas casas? Para que entonces sean parte de todo lo que nosotros ahora estamos haciendo, que es restablecer, reconstruir las puertas, los muros, las casas, edificar los diferentes funciones de sacerdocio, etcétera, etcétera. Y obviamente, por eso es que hace un resumen del primer rey, Shaul, y comienza hablando del reinado de David. Y dentro de ese reinado de David habla de sus valientes, como dicen, de sus giburim. Más que valientes, sus hombres de guerra. Sus hombres de guerra. Y para mí se hizo sumamente importante que este escritor escribiera esto, y le encuentro total sentido que hablara de esto, que hablara de los Geburim de David, de los guerreros, de los valientes, de los que fueron parte de la reconstrucción del reino de Israel. Y aquí él va a traer a cada uno de los más importantes de cada tribu, incluyendo a todas las tribus de Israel dentro del propósito divino. Porque acuérdense que estamos en una época en la cual el escritor escribe esto, en donde las tribus de Efraín, como se le conocen, o las 10 tribus del norte, esas tribus ya no se sentían parte del reino de David. No se sentían parte de ese
total Israel. De ese Israel del cual era el propósito del Eterno que estuviesen unidos. Que por causa de la rebeldía y de la rebelión, el Eterno les dio una disciplina y los separó. Pero que obviamente dentro de las profecías está en que va a unir otra vez, o iba a unir otra vez las dos varas, ¿verdad? O los dos palos. Y aquí el escritor está transmitiendo esto y dentro de lo que nosotros leemos, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, está hablando de reinos, ¿verdad? Que estuvieron unidos, después se separaron y que David fue el protagonista, ¿verdad? De casi todo lo que sucedió. Aquí el escritor de Primera de Crónica está diciendo no. David logró todo lo que logró, pero no fue solo. El Todopoderoso obviamente es el que manejó todas las cosas y el que hizo que esto fuese realidad. Pero la realidad es que el Eterno puso gente importante de todas las tribus al lado de David y los favorecieron. Y por eso, y únicamente por eso, obviamente quitando la voluntad divina, ¿verdad? Cuando digo quitándola es sabiendo todos que fue porque el Todopoderoso ya lo había profetizado, pero que el Eterno fue el que se encargó de dejarle saber a David. Y como testimonio a estas personas que el escritor de Primera de Crónica les está hablando, diciéndole, un rey no se sostiene por sí mismo. Hubieron gente importante que fueron los que ayudaron a que David se estableciera como rey, aquellos a quienes dieron el primer paso para recibir a David, hicieron pacto con él, para que entonces todo Israel se uniera. Y por eso tiene sentido toda esta lectura, porque está hablando de un reino que Saúl trató de unir y no pudo unirlo del todo. Lo unió se podría decir por encimita, estaban todos unidos, pero no como lo hizo David. Y que David, por la misericordia del Todopoderoso, hizo posible lo que parecía imposible. Lo unió completo y estableciendo esta base de algo histórico que ya sucedió, pueden estas mismas personas que escuchando esto y nosotros, obviamente, entender que la profecía está fundamentada en algo que ya pasó y algo que va a pasar. Que así como el Todopoderoso hizo que por medio de David se uniera su pueblo, por medio del Mesías está levantando eso mismo. La casa caída de David, porque se volvió a caer. Pero así mismo como se volvió a caer, así mismo el Todopoderoso la volverá a levantar. Y ya no de una estructura corruptible, sino de una incorruptible. Y ya no de un David cuyo sepulcro está entre el territorio de Israel, sino con un David, con un amado que vino de los cielos, Yeshua, el ungido del Todopoderoso. Y que así como David unió a todas las tribus y aún de los gentiles se unieron, así ese pastor, Mesías Yeshua, traerá también a otras ovejas al redil. Vamos a ver, porque tú sabes, vamos a ver el sentido de primero de Crónica, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de lo cual muchos a veces pasan desapercibidos. Mira cómo comienza hablando el escritor de
Primero de Crónica, verso 9 en adelante. Comienza así, dice: Ha'eled Roshi, Ha'agborin Asher le David, Hamid Hatzikim y Mo. Y estos son los jefes de los valientes, de los Gaborim, de los guerreros de David, que tuvo David, y los que se esforzaron con él, Bel Malchutó, Im Kol Yisrael, Le Hamalchiku, Kevador, Yuhebahei al Yisrael. Y estos son los valientes de David, y los que ayudaron y se esforzaron con él para que estableciera su reino en todo Israel, y para hacerle rey conforme a la palabra de Yuhebahei sobre Israel. Comienza hablando de los primeros tres valientes, después de esa hazaña que hicieron estos tres valientes de haberle buscado agua a David, cuando David deseó agua de Betlehem, en medio de un asedio que tenía con los filisteos, y en medio de eso irrumpieron de manera estratégica en la defensa que tenían los filisteos, y llegaron a Betlehem y le llevaron agua a David, cual David no quiso beberla, sino que la derramó en consagración al Todopoderoso. Pero dentro de todos estos nombres, voy a traer uno que otro ejemplo sobre esto que quiero traer. Y es en el verso 30 del capítulo 11, dice, dentro de los nombres que está mencionando, ¿verdad?, de los valientes, de los guerreros de David, dice: Maharei ha-nefofatai, o si lo leyéramos en castellano, como decimos en español, le hicieron el netofatita, ha-eled ben Baana ha-netofatai, el netofatita. Y cuando nosotros buscamos en Primera de Crónicas, capítulo 2, por eso digo que estos capítulos, primer capítulo de Crónica, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, nos ayuda mucho a entender el contexto de los siguientes capítulos que va a hablar el escritor. Nosotros leemos, y cuando leemos la genealogía en el capítulo 2, voy a leer desde el verso 53 de Primera de Crónica, dice: y las familias de los Kiriat Jarim fueron los Hiritas, los Futitas, los Sumaitas y los Misraitas, los cuales salieron los Zoraitas y los Estoalitas, los hijos de Salmat, Belén, y los Netofatitas, Arot, Bet Joab, y la mitad de los Manahetitas, dándonos a entender a nosotros que lo que se escribe no es solo puño y letra, sino que va mucho más allá para entender todo el contexto. Así que cuando nosotros leemos los valientes de David, podemos ya entender que estos hombres, ¿verdad?, que hablan que son de los netofatitas, sabemos de dónde vienen. Sabemos de qué linaje vienen. Así que lo que está transmitiendo el escritor es a todos aquellos que vinieron de Babilonia, de la tribu de Judá, de Belén. ¿Puedes probar que vienes de la casa de los netofatitas? Si dices que viene de la casa de los netofatitas, pues nosotros vamos a decir: mira, tú eres aprobado, porque sí, es verdad, tú estás dentro de la genealogía que han sido aprobadas y confirmadas en común acuerdo, y de aquellos grandes hombres que fueron los Geborim de David.
los guerreros de David. Y por lo consiguiente, el estatus, me imagino yo, que también iba a ser un poco más acomodado el que tuviesen estas personas. Y dentro de esos ejemplos, ¿verdad? Podemos buscar muchos otros ejemplos como los de dependiendo cada una de las tribus. Los de Reubén, los de Leví, los de Manasés. Y cada uno de ellos vamos a ver que dentro del capítulo 11, verso capítulo 11 o capítulo 12, en cualquiera de estos versos, vamos a ver que cada una de las tribus, incluyendo la tribu de Benjamín, que estuvimos explicando que cuando dice que murió Shaul y toda su casa, no fue que murieron todos los descendientes de Benjamín, sino aún de la tribu de Benjamín, de la casa de Shaul, también hubieron hombres que ayudaron y se fueron al lado, así como Jonatán, estaban del lado de la verdad, de la profecía ya dada por Shemuel. ¿De qué? De que David iba a ser el sucesor de Shaul. Y muchos de ellos se fueron, pelearon y llegaron a ser parte de esos valientes, de esos que estaban en primera fila, de esos que no solamente decían, sino que hacían. Y aquí vemos algunos de ellos. Lo vamos a leer, ¿verdad? En español para... Esperemos que se vaya el ruido. Para que podamos entender. Dice, en el verso 2 del capítulo 12, dice, estaban armados con arco y usaban la mano derecha y usaban la mano izquierda y en tirar piedras y soltar flechas con el arco de los hermanos de Shaul de Benjamín. El jefe Ayeser y Joás, hijo de Semai, el Gabaatita, y Jeziel y Pelet, hijo de Asmavet, y Beraca y Jehu, el Anatotita. Así que hubieron muchos de Manasés, también de Neftali. Y si uno lee todo el capítulo 12, va a ver que de cada uno de ellos había un grupo, dando a entender a todos, mira, hay que ser agradecido. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros, los que ya hemos estudiado y leído todo el contexto de lo que sucedió en la vida de David, los altos y los bajos, sabemos que muchos de ellos, por eso es, cuando uno entiende todo esto, uno entiende la riqueza y el mensaje de lo que este escritor quería transmitir, que era sed agradecido y con un espíritu reconciliador. Porque muchos de estas personas, nosotros sabemos que traicionaron a David. En un momento dado, muchos de ellos traicionaron a David, incluyendo a Joab. Muchos de ellos llegó el momento en el que en una o en otro de los sucesos terminaron yéndose en contra del rey David. Se fueron unos con Absalón, otros tal vez se fueron con Joab cuando fue y apoyó a Adonías. Entonces, creo que fue Adonías el que apoyó Absalón. Y como quiera,
el escritor lo escribe como diciendo, seamos agradecidos. Muchas de estas casas traicionaron a David, nosotros lo sabemos, pero son parte del pueblo de Israel. Sus hijos no tienen que pagar por el pecado de sus padres. Esta gente quiere venir, esta gente quiere ser parte de la restauración, de la edificación, de la profecía, con que ellos demuestren que tienen un corazón contristo y arrepentido y que por eso están volviendo. Ahora, estas son las cosas que tienen que hacer. Y parte de las cosas que tenían que hacer, sabemos que están escritas en el libro de Nehemías, de Ezra, Zacarías, si no me equivoco, el otro es Abdías, si no me equivoco, en donde dice claramente los sucesos que estaban pasando en ese tiempo, en donde algunos habían cogido mujeres extranjeras, habían hecho lo que la escritura nos enseñaba y decían, pues si ustedes quieren volverse, vuélvanse de todo corazón. Otros todavía seguían esclavizando o subyugando a sus mismos hermanos, tienen que darle libertad. Otros estaban tomando a la ligera el Shabbat y estaban buscando más lo económico, tienen que dejar de comerciar en Shabbat. Otros estaban haciendo alianzas con los enemigos. No, tienen que romper esas alianzas. Pero ser agradecido es algo que nosotros tenemos que llevar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos va a librar del odio, del rencor, de el querer tomar la justicia con nuestras manos, desearle algo erróneo a otra persona. Si hay alguien que nos enseña a nosotros lo que es ser agradecido, sumamente agradecido, dentro de todo, obviamente, sabiendo que Mesías es el ejemplo perfecto, Yeshua, que nos dijo, sean agradecidos. Por medio de Shaul nos enseña, sean agradecidos. Pero viendo lo que es histórico, fue David. No hubo una persona que nos demostró a nosotros, yo creo, desde mi punto de vista, más que David, lo que es ser agradecido. Porque David, en todo momento, no menospreciaba la oportunidad de manifestar aún a los que los rodeaban que él se sentía sumamente agradecido con Shaul, a pesar de que Shaul lo estaba buscando para eliminarlo, por todo, y lo veía como un papá. Y era el ungido del Todopoderoso. Y dijo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo voy a poner la mano sobre el ungido del Eterno? Este hombre fue el que me dio la oportunidad de pelear. Este hombre fue el que me puso en el ejército. Este hombre fue el que me enseñó con su hijo Jonatán muchas de las cosas que yo sé. Sabemos que yo puedo tener todas estas cosas. Si el Eterno no está conmigo, nada puedo hacer. Pero este hombre fue el que me trató en un momento dado como su hijo. Y aunque hoy esté haciendo todo lo contrario, yo viviré siendo agradecido. Y la justicia la pondré en las manos del Eterno, y que sea el Eterno en que juzgue entre él y yo. Asimismo, que sea el Todopoderoso el que sea el juez, como siempre lo ha sido, el juez justo. Así que si nosotros por una otra razón hemos pasado momentos de desilusión con hermanos en la fe, con otros que dicen ser hermanos y no lo son, con otros que están ciegos y que de momento yo creo que todos lo hemos vivido, de momento sirven como, yo no digo piedra de tropiezo, yo digo como peso para ejercitarnos. Como peso para ejercitarnos. Porque hablando un poco, ¿verdad?, de las experiencias personales, yo también me acuerdo que en una ocasión yo estaba, creo que esto sí lo he contado en otra ocasión,
Estaba en un trabajo y había una persona que por una u otra razón, lo ponían a laborar conmigo. Y por una u otra razón esa persona hacía todo lo contrario a lo que uno quería que hiciera. Todo lo contrario. Y una cosa que por lo menos yo, ¿verdad? Me considero una persona así, con paciencia. Y llegaba un momento en el que yo me desesperaba y decía, no, no puede ser. No puede ser porque, ¿verdad? Donde uno trabaja, pues dependiendo lo que hagan otros también, es cómo va a quedar el trabajo que tú estás haciendo. Debe ser una colaboración de equipo. Y dentro de todas esas y mi frustración y orando, sentí esa parte en donde esta persona no es una piedra de tropiezo. Esta persona, tú la puedes ver como una piedra de tropiezo, la puedes ver como alguien que te incomoda, como alguien que no quieres trabajar más con esa persona, como alguien que puedes ir donde los jefes y decirle, no me pongas a trabajar más con esta persona. Puedes ir a confrontarlo y a decirle dos o tres y salir discutiendo con la persona. O puedes verlo como alguien que está ejercitando tu emuná. Como alguien que está ahí y que por medio de sus acciones tú puedes fortalecer tu dominio propio, tu paciencia, tu tolerancia, tu empatía. Porque vino también a mi mente, a un árbol de China no le puedes pedir. China es a lo que en otros países se le conoce como naranjas, mandarinas o naranjas. En nuestro país le decimos chinas. Pues a un árbol de China no le puedes pedir que te dé un mango. Y de una u otra manera, cada vez que lo ponían a trabajar conmigo, después yo me alegraba y yo decía, gracias Padre amado. Porque ahora entiendo que ya no me desespero, ya no me frustro, ya no... Nada de eso porque lo estoy viendo con otro lente. ¿Y cuál es ese otro lente? El que soy y tengo que ser agradecido. Agradecido porque mi acción y mis obras y lo que yo le transmita a mi prójimo no debe de depender un 100% en lo que esa persona haga o me muestre, sino en lo que yo tenga en mi corazón. En el agradecimiento que yo tenga en el Mesías Yeshua por haberme sacado de las tinieblas y haberme trasladado al reino del Padre. Ahí es donde debe estar manifestada mis acciones, mis palabras, mis gestos, en ser agradecido. Y por eso David era así, agradecido con el Todopoderoso, y no le pasó ni por que yo tenga conocimiento, ¿verdad? No sé si le pasó por la mente, pero es un dicho. No tuve en ningún momento el deseo de ir y tomar la justicia en sus manos para hacerle daño a Shaul. No, porque él se sentía agradecido. No tanto por lo que Shaul estaba haciendo con él, sino porque el Eterno lo había escogido cuando él ni por la mente le pasaba que él iba a ser el próximo rey de Israel. Así que cuando nosotros ni por la mente nos pasaba el que fuésemos ser lo que hoy somos, el Eterno le plació llamarnos. Así que vivamos siendo agradecidos siempre. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.